En el final de temporada de Usak Seir, Ciudad Lejana, episodio 63, Alia no pudo soportar la presión de Boran y Merim y abandonó a Sian el día de su boda. El final de temporada de Usak Seir, episodio 63, no fue una historia de boda, sino una gran tragedia donde el amor y el sacrificio se entrelazaron. A lo largo de la temporada, los espectadores creyeron que Sian y Alia superarían todos los obstáculos y finalmente serían felices. Para estos dos personajes, que se separaron muchas veces, fueron puestos a prueba muchas veces y siempre regresaron el uno al otro, la boda no era solo una ceremonia matrimonial, significaba la recompensa por todas las dificultades que habían superado. Sin embargo, el guión cambió de rumbo justo cuando todos esperaban un final feliz, cerrando la temporada con una gran devastación. Al comienzo del episodio, el ambiente en la mansión Albora era más cálido que en mucho tiempo. Los preparativos de la boda, la noche de la cena, la emoción de los familiares y la aparente paz de Sian finalmente dieron esperanza a los espectadores, porque Sian estaba haciendo planes para el futuro por primera vez. El hombre que constantemente tenía que proteger a su familia, su tribu y sus seres queridos finalmente pudo concentrarse en su propia felicidad. Alia tampoco era la misma mujer que el día que llegó a Mardin desde Canadá. Inicialmente queriendo escapar de la familia Albora, Alia se encariñó gradualmente con esta tierra, esta familia y, sobre todo, con Sian. Aquí radica el impacto del final de temporada. Porque la partida de Alia no significa el fin de su amor, sino que ha llegado a su punto más doloroso. El deseo de venganza de Boran contra Sian y los secretos de Merim arrastraron a Alia a un terrible dilema. Por un lado estaba la vida que construiría con el hombre que amaba, y por el otro, las verdades que amenazaban el futuro de Sian. Alia finalmente eligió sacrificar su propia felicidad. Por lo tanto, la escena final puede interpretarse más como una historia de sacrificio que de abandono. La partida de Alia el día de su boda tuvo un impacto particularmente profundo. Tras todos los acontecimientos de la temporada, los espectadores pensaron que la pareja había superado la difícil situación de la separación. Sin embargo, Alia volvió a hacer lo mismo. Sacrificó su vida por la persona que amaba. De hecho, este es el rasgo más característico del personaje. Alia siempre prioriza la seguridad de sus seres queridos. Ya había optado por marcharse en numerosas ocasiones, dejando de lado sus propios sentimientos. Por lo tanto, si bien la escena final parecía lógica y acorde con la naturaleza del personaje, resultó una gran decepción para el público a nivel emocional. Desde la perspectiva de Sian, este episodio fue una historia de profunda devastación. Quizás por primera vez en la serie, se mostró tan vulnerable. Sian estaba acostumbrado a librar ciertas batallas, luchar contra enemigos, enfrentarse a armas y afrontar amenazas. Pero esta vez, no había ningún enemigo contra quien luchar. La mujer que amaba había decidido marcharse en silencio. Los momentos en que esperaba a Alia con su traje de boda fueron algunas de las escenas más conmovedoras de la temporada. En ese instante, la expresión en el rostro de Sian no solo reflejaba decepción, sino también una increíble impotencia. Porque ni siquiera sabía por qué la mujer por la que lo había arriesgado todo se había marchado. Uno de los temas más importantes del episodio fue que el pasado nunca nos abandona. Por mucho que Alia y Sian intentaran avanzar hacia el futuro, los secretos ocultos en el pasado seguían acosándolos. La carga de Merim, la ira incesante de Boran y las verdades ocultas durante años construyeron un muro frente a su felicidad. El final de temporada esencialmente decía: en esta historia, el amor puede ser poderoso, pero el pasado es aún más poderoso. Boran también fue una de las figuras centrales del final. Incluso después de su muerte, su influencia perduró, convirtiéndose en el mayor obstáculo entre Alia y Sian a lo largo de la temporada. Sus obsesiones, su deseo de venganza y sus interminables rencillas arrastraron la historia a un punto oscuro. Muchas de las tragedias del final tenían su origen en la sombra de Boran. Por lo tanto, el final de temporada se sintió no solo como la separación de Alia y Sian, sino también como la última y gran ola de destrucción que Boran dejó tras de sí en la historia. La tragedia que sufrió Sian intensificó aún más la carga emocional del episodio. Las pérdidas sufridas por los distintos personajes a lo largo de la temporada alcanzaron su punto álgido en el último capítulo. En este episodio, donde resonaron disparos, se produjeron enfrentamientos y muchos destinos cambiaron. Un día que comenzó con felicidad terminó en tristeza. El hecho de que reinara un ambiente sombrío en la mansión Albora en lugar de canciones nupciales fue, en esencia, un resumen del final de temporada. Lo más impactante de la escena final fue la partida de Alia sin siquiera mirar atrás. Esta imagen quedó grabada en la memoria como el momento más dramático de la historia de amor que se había construido a lo largo de 2 temporadas. Por un lado, una mujer con su vestido de novia, pero con el corazón roto. Por el otro, un hombre esperando a la mujer que amaba.
En realidad, ninguno de los dos quería dejar al otro. Pero el destino, una vez más, los llevó por caminos diferentes. Aquí es donde comienza la gran incógnita de la nueva temporada. ¿Podrá Cian perdonar este abandono? ¿Encontrará a Alia igual cuando regrese? ¿O esta separación cambiará irrevocablemente sus vidas? El final de temporada no respondió a ninguna de estas preguntas. Al contrario, dejó más preguntas que respuestas. Por lo tanto, el episodio 63 no es solo un final de temporada, sino también el punto de inflexión más oscuro en la historia de amor de Alia y Cian. La boda no se celebró, los anillos no se intercambiaron, la felicidad quedó incompleta. Pero precisamente por esto, los espectadores tendrán que esperar la nueva temporada. Porque todos se hacen la misma pregunta. Después de tanto dolor, ¿podrán Cian y Alia volver a estar juntos?